Buenas tardes, compañeros y docente. Mi nombre es Mesa Rodríguez José Guadalupe. Vamos a hablar sobre el tema de materiales metálicos, no metálicos, cerámicos, materiales compuestos y sistemas cristalinos, de la materia de propiedad de los materiales. Materiales metálicos son aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales, aunque pueden contener otros componentes. Materiales férricos, aquellos cuyo principal componente es el hierro. Materiales no férricos, los que se obtienen de otros metales que no sea el hierro. Propiedades de los materiales metálicos. Conducen bien el calor y la electricidad. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Todo metal tiene un punto de fusión, que es la temperatura a la cual el metal pasa de sólido a líquido. Son maleables y dúctiles. Pueden deformarse para formar láminas y alambres sin sufrir roturas. Como por ejemplo el oro, plata y bronce son los más dúctiles y maleables. Materiales no metálicos. Los materiales no metálicos son elementos poco abundantes en la tabla periódica y se caracterizan por no ser buenos conductores del calor ni de la electricidad. Sus propiedades son muy distintas a las de los metales. Por otra parte, forman enlaces covalentes para formar moléculas entre ellos. Los elementos esenciales para la vida forman parte de los no metales: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos elementos no metálicos tienen propiedades y aspectos muy diversos. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperaturas ambiente. Materiales cerámicos. Bajo esta denominación están los elementos fabricados a partir de materiales terrosos cocidos. Las materias primas son arcilla, la de consistencia, o coalín, que es un tipo de arcilla muy pura y el aporta del color blanco y textura fina, que una vez moldeada se somete a un proceso de secado y cocción posterior que le hace perder el agua y convierte a estos materiales en duros pero frágiles. Son silicatos de aluminio hidratado. Se emplean también aditivos como cuarzo, colorantes y fundentes. Las propiedades generales: químicamente inertes, plásticos cuando se introducen en agua, duros y frágiles en ausencia de agua, resisten altas temperaturas, baja porosidad. Clasificación. Cerámicos porosos no han sufrido vitrificación, que adoptan un aspecto similar al vidrio, pues no llega a fundirse el cuarzo con la arena. Destaca la arcilla cocida y la loza, cuya materia prima es la arcilla. Cerámicos impermeables. Ha sufrido vitrificación, pues la mezcla ha sido sometida a altas temperaturas y el cuarzo llega a fundirse con la arena. Destacan el grés y la porcelana, cuya materia prima es el coalín. Materiales compuestos. Un material compuesto es aquel formado por dos o más componentes, de forma que las propiedades del material final sean superiores que las de los componentes por separado. Este tipo de materiales se componen de: 1. Matriz configurada geométricamente. La pieza da cohesión al material, suele ser flexible y poco resistente y transmite los esfuerzos de unas fibras a otras. 2. Refuerzo. Aporta rigidez y resistencia. Tipos de matrices y refuerzos en compuestos. Materiales compuestos de matriz metálica, materiales compuestos de matriz cerámica, materiales compuestos de matriz orgánica, polimérica, materiales compuestos de fibra de carbono con matriz plástica, materiales compuestos de fibra de vidrio con matriz plástica. Sistemas cristalinos. Se define en base a las longitudes de los vectores primitivos y al ángulo que forman entre sí, como por ejemplo, en esta tabla hay el sistema cristalino, las longitudes y los ángulos. Como aquí podemos observar que está el sistema cristalino cúbico, trigonal, hexagonal, tetragonal, ortorómbico, monocíclico y triclínico. Los minerales son sustancias químicas cuyos átomos están ordenados especialmente según tres direcciones
cristalográficas, ejes cristalográficos X, Y y Z, que forman entre ellos determinados ángulos axiales, y según estas direcciones, los átomos, conjuntos de átomos o moléculas se repiten a una distancia constante según cada eje, llamada periodicidad, para parámetros unidad. Sistema triclínico se caracteriza porque los tres parámetros unidad son distintos entre ellos, así como también lo son los ángulos que forman entre sí los ejes cristalográficos, y a su vez son distintos de 90 grados. Sistema monoclínico, caracterizado por los tres parámetros unidad son distintos entre ellos, dos de los ángulos axiales son iguales entre ellos distintos al tercero y mayores de 90 grados. Sistema rómbico u ortorrómbico, se caracteriza porque los tres parámetros unidad son distintos entre ellos y los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados. Sistema hexagonal y trigonal, caracterizado porque dos de los parámetros unidad son iguales entre ellos y distintos al tercero. Dos de los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados y el tercero es igual a 120 grados. En estos dos sistemas se introduce un cuarto eje cristalográfico. 1. Planear con los ejes X y Y se diferencian en la simetría, ya que el hexagonal existe un eje senario y el trigonal un eje ternario. Sistema tetragonal. Se caracteriza porque dos de los parámetros unidad son iguales entre ellos y distintos al tercero. Los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados. Sistema cúbico, caracterizado por los tres parámetros unidad son iguales entre ellos y los tres ángulos axiales son iguales entre ellos e igual a 90 grados.